Quiero llamar su atención por algunos minutos al capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5 del libro de Hechos de los Apóstoles, y mientras que usted los busca, con la mano busca y con los ojos mira y con los oídos escucha, quiero darles los saludos de Nancy y de Gabriel y Nancy. Esta mañana nos encontramos por allí cerca de Rosario. Fuimos a buscar a los nietos, a Antonella y Agustín, así que allí nomás fuimos hasta allá, cargamos los chicos y nos pegamos las vueltas. En 7 horas hicimos como 700 kilómetros y aquí estamos otra vez. Por supuesto que mi esposa les manda muchos cariños también, pero allí se quedó empezando a disfrutar la semana con sus nietos porteños. Así que allí está Antonella y también Agustín, disfrutando de las vacaciones. En Buenos Aires empiezan 2 semanas más tarde. Mañana lunes los chicos al colegio como soldaditos, mientras que estos empiezan las vacaciones por 2 semanas. Así que nuestros hijos les mandaron cariños y mi esposa también, y está disfrutando de los nietos. Dije capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo quisiera hablar en esta noche sobre lo que produce, la reacción que produce cuando se escucha lo que no se quiere escuchar. Largo, ¿no? Quiero hablar sobre la reacción que se produce o se oye lo que no se quiere oír. ¿Lo entendió ahora? ¿Lo grabó? Muy bien. Capítulo 5, versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Hasta allí, y luego vamos a leer algunos versículos más. ¿Qué es lo que se produce cuando se oye lo que no se quiere oír? Lo primero que se produce es esto: celos. Celos. ¿Por qué la gente va detrás de? Porque eso es lo que pasó. Luego lo vamos a descubrir más adelante, y antes también está expresado este sentir. ¿Sabe que cuando alguien habla la verdad, cuando alguien predica de la fe, cuando alguien transmite el mensaje de esperanza, y cuando Dios obra milagros y sanidades y maravillas y liberaciones, y produce también el cambio de vida con perdón de pecados, produciéndose el nuevo nacimiento, hay quien se resiste, se opone y no tiene forma de pararlo. Entonces se pone celoso, porque no le gusta que se actúe en la forma que se está actuando, no le gusta que se vea lo que se está viendo a través del poder del Señor. Aquí estaban los discípulos, Pedro y Juan, hablando y predicando y enseñando, y la gente estaba detrás de Pedro y de Juan, y entonces los celosos religiosos de su época no querían oír, no querían ver lo que estaban viendo. Y entonces van a tratar, y de hecho trataron, de parar, de cerrar la boca, de frenar la acción que estaban desarrollando Pedro y Juan. Hermanos, así que primera enseñanza para usted: cuando usted es bendecido y cuando Dios está proveyendo cosas de todo tipo, espirituales, psíquicas, emocionales, físicas, familiares y financieras, cuando usted está bendecido, tenga en cuenta que habrá algún celoso que se pone loco porque usted está bendecido. ¿Me oyó? Se han quedado todos muy calladitos. Pero fíjese si no es así. Es suficiente que alguien tenga algo para que el otro
celoso se llene de envidia. ¿Sabe qué? Esta es una historia muy vieja, pero muy vieja. Por allá por los años 50, cuando aparecieron los televisores, ¿se acuerdan los televisores? Antiguamente había que poner una antena en el techo y bajar un cable y tener que orientarla, la antena, para que pudiera captar la señal. Y claro, había alguien que pudo comprar su televisor y pudo poner la antena en el techo. ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! Pero había una señora a la par que no podía comprar el televisor. Estaba que se la llevaba el viento. Entonces, no podía ser menos. ¿Por qué va a tener y yo no? Celosa de que el otro tenía televisor, envidiosa de que el otro tenía televisor y ella no lo tenía. Entonces tuvo una idea. Se fue al centro y compró una antena. Y la puso en el techo. Y puso un cable. Desde afuera se veía que tenía por lo menos la antena. Y por lógica deducción se pensaba que adentro estaba el televisor. Pero adentro no tenía televisor. Solamente tenía la antena ahí arriba. Para hacer ver, para querer demostrar que también ella tenía televisión. Eso fue hace mucho. Ese chiste o esa historia, esa anécdota ya casi que no cuadra hoy. Pero es una demostración de la época cómo los celos, la envidia, la imposibilidad de equipararse con el otro le movilizó para hacer algo que aparentase tener pero no tenía. ¿Sabe que cuando Dios lo bendice a usted, en cualquier orden, en cualquier nivel, siempre habrá alguien que se ponga celoso? Ahora saben ustedes que los celos es una mala compañía. Los celos es una mala compañía. Hay celos que son interesantes, pero hay otros que son muy destructivos. Y aquí lo encontramos en el versículo 18. Y echaron mano a los apóstoles simplemente porque los saduceos, los religiosos de su época, se llenaron del celo. ¿Y qué hicieron? Los pusieron en la cárcel. Así que sabemos en primera instancia que cuando hay bendición, habrá quien se ponga celoso. Y como reacción por sus celos, le van a querer hacer la vida imposible. Pero aquí hay un cambio. O hay una diferencia. Aquellos estaban celosos sin fe, sin Dios, sin verdad incorporada. Porque a veces tenemos la verdad intelectual, pero no práctica, no una verdad de ejercicio diario. Tenemos la verdad intelectual. Pero los discípulos tenían una verdad incorporada, vale decir, que vivían no por lo que pudieran ver, sino que vivían y actuaban por lo que habían experimentado. Una verdad incorporada, y sobre la verdad incorporada estaban caminando en dirección correcta. Así que ellos fueron puestos en la cárcel injustamente. Y el versículo 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: va, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Cuando usted y yo tenemos la verdad incorporada, es cuando comienzan a suceder los milagros. Cuando ustedes y yo tenemos la verdad incorporada, es cuando Dios comienza a hacer obras maravillosas. Cuando ustedes y yo tenemos la verdad incorporada, podemos marchar aún en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de la situación adversa. ¿Por qué? Porque sabemos que de nuestro lado está el ángel del Señor. Eso me pasó a mí cuando era pibe como de 10, 11 años. Se me ocurrió ir a visitar a una gente en el campo, unos pastores en el campo. No era muy lejos, pero en aquella época, por los años 60, pasar los límites de la circunvalación hacia afuera ya era campo, ya era otro territorio. Estoy hablando de
40, 50 años atrás. Imagínense 50 años atrás. Todo aquel camino de 60 cuadras era todo campo. Así que me tomé la dirección y me tomé el ómnibus, que me llevó hasta un punto en el camino a 60 cuadras. Hoy está todo poblado, hay gente por todos lados, pero en aquella época solamente había puntos de referencia. Y me dijeron, bajate en el kilómetro 9 del camino 60 cuadras, el camino que lleva a la colonia Hogar, allá por aquella zona. Así que me bajo en el kilómetro 9 y me dijo, camina una legua por ese camino de tierra. No tenía la menor idea cuánto era una legua. Después descubrí que eran 5 kilómetros, pero después. Así que yo empecé a caminar, llegué a ese punto como a las 4 o las 5 de la tarde, era verano, entonces como a las 7:30, a las 8 empezó a bajar el sol, no tan verano, era como terminando ya, entrando al otoño. Empezó a bajar el sol, se empezó a hacer oscuro y la legua nunca llegaba a su fin y no llegaba nunca al lugar donde tenía que estar. Así que como tenía 11 años, tenía que seguir para adelante porque para atrás no podía volver porque ya no tenía colectivo para volver a la ciudad. Y como era tan chico y era la primera vez que salía al campo y salía solo y tenía que ir a buscar a esa gente, visitar a esa familia y desconocedor de la zona, no les voy a mentir, empecé a tener miedo. Empecé a tener miedo. ¿Se va a hacer de noche? ¿Dónde voy a ir a parar? No conozco la zona. No conozco a nadie. Pasó uno en bicicleta y le pregunto por el lugar. Ah, sí, apenas llegue a la curva, cruza el puentecito y ahí enseguida a la izquierda está la familia que usted busca. Lo que no me dijo que el puentecito estaba por allá lejos. Entonces, para darme coraje, para darme ánimo, apelé a la única herramienta que conocía, empecé a chiflar. Y ya el chiflido no me alcanzaba, empecé a cantar a voz en cuello. Entonces no me escuchaba nadie más que los pájaros que estaban por allí, los que estaban todavía volando y alguna vaca contra el alambrado. Era todo el auditorio que tenía. Pero yo me daba coraje a mí mismo, cantando canciones al Señor y cantando lo más fuerte que podía, porque en una de esas, si me escuchaban, alguien iba a preguntar, ¿y ese loco cantando a esta hora quién es? El episodio es que me di coraje usando el canto, saltaban al Señor y automáticamente me entró la paz. Cuando viene el momento difícil, cuando viene la adversidad, cuando viene la situación imposible de creer, la verdad incorporada nos hace sacar hacia afuera la esperanza, la fe y la confianza. Mi verdad incorporada era que Jesús estaba conmigo. Mi verdad incorporada era que Él me acompañaba en todo tiempo. No había en ese momento problema de celos como en este caso, pero sí había una situación que enfrentar. Estos discípulos enfrentaron un problema de celos. Terminaron en la cárcel y estando en la cárcel, por haber tenido la verdad incorporada, el ángel del Señor se acercó, les abrió las puertas y los sacó para afuera, pero los sacó no para dejarlos en libertad, sino que los sacó para que cumplieran con una comisión. ¿Cuál fue la comisión? Vayan al templo y anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Sí, mi hermano. Cuando el Señor los saca de una situación, cuando el Señor hace que su verdad incorporada, su conocimiento de Cristo, tenga mayor presencia que la adversidad, usted le va a contar a todo el mundo, como que yo le voy a contar a todo el mundo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siglos. ¡Aleluya! ¿Por qué digo la verdad incorporada? Porque a veces cuando tenemos las adversidades, de lo primero que nos olvidamos es del
del poder de Dios y de todas sus posibilidades que son inagotables. Y pensamos que todo está terminado y todo está acabado y que ya no hay más salida y que todo el mundo se termina y que ya no tiene razón de ser la existencia. Pero hermanos míos queridos, déjenme decirles que a pesar de que haya una adversidad y una situación difícil, la verdad incorporada, la verdad de Cristo, la palabra en su corazón, le va a dar el coraje que usted necesita para salir de esa condición. No es fácil, no digo que va a ser fácil, no digo que va a ser así de sencillo, ay, qué bueno, ya salgo de esta. No, va a haber que luchar, va a haber que estar. Va a haber que trabajar, va a haber que porfiar, va a haber que depender, va a haber que esperar en Dios, va a haber que clamar al Señor, va a haber que decir, oh Dios, dame tu ayuda. Pero en ese proceso vamos viendo dos cosas. Primero, que tenemos tranquilidad. Y segundo, nos vamos haciendo grande adentro de nosotros mismos. Así que voy a empezar a resumir. Lo primero, cuando usted es bendecido, siempre habrá alguien que se ponga celoso. Lo segundo, el celoso le querrá hacer la vida difícil. Lo tercero es que si usted tiene la verdad incorporada, el Señor va a obrar en su favor. Y en cuarto lugar, Dios va a obrar para que usted cuente lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Para eso obra Dios. Por eso los testimonios. Por eso la hermana Nelly contó. Por eso Lidia contó. Creo que alguna vez lo dije y no lo hemos puesto en práctica, pero probablemente tengamos que implementar el hecho de poder compartir testimonios, experiencias, vivencias que ustedes y yo tenemos a lo largo de la vida cristiana, para que aquel que oye se anime en la fe y tenga la confianza de que Dios es todopoderoso, que no son palabras vanas, que no son rellenos para tenerlos entretenidos un tiempo, sino que son palabras para que nos ayuden a vivir el día a día, porque necesitamos que el día a día esté dirigido por el Señor Jesucristo. Así que cuando ustedes y yo vemos el obrar de Dios, el objetivo es que compartamos lo que hemos experimentado. Y yo creo que todos nosotros, quien más, quien menos, ha tenido la manifestación de la presencia de Dios y su intervención en nuestras vidas personales o familiares, en nuestro hogar y en nuestras tareas diarias. De una u otra manera, Dios siempre ha estado allí para ayudarnos. Anoche, en este encuentro de matrimonios que tuvimos, me recordó una hermana su propia experiencia, que vino un día domingo y me dice, ay pastor, el viernes, era domingo, 2 días antes, el viernes, me dijeron que se acabó mi suplencia en la escuela. ¿Qué voy a hacer ahora? Y yo le dije, hermana, nada, espere a mañana para ver qué va a pasar. Capaz que mañana la llaman. A la semana siguiente viene y dice, pastor, no sabe lo que pasó. ¿Qué pasó? Al otro día me llamaron. Y ya no soy más suplente, ahora soy interina. Ah, bueno, me alegro, todavía está interina. Y va a seguir hasta que la nombren titular. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace de tal manera que su bendición permanece. Su bendición nos bendice, nos ayuda, nos anima, nos da coraje, nos da fe, nos da esperanza, nos da el valor para seguir hacia adelante. Claro, es que a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Ay, nada, tranqui. Por eso, mis queridos hermanos, aquí
no hay muchas cosas misteriosas. Aquí lo que tenemos que practicar es la convicción de fe. Yo sé que Jesús es una realidad. Yo sé, no por la historia solamente, que Jesús es el Salvador, el perdonador de los pecados de aquellos que se acercan y se arrepienten. No lo sé solamente por la historia, sino que lo sé porque yo lo viví. Porque el peso de las culpas, de las cosas que yo cometí antes, se me quitó. Y me siento libre. No tengo miedo de que me digan, vos, ¿te acordás lo que era? Sí, me acuerdo, pero ya no lo soy. Y doy gracias a Dios que ya no soy. Doy gracias a Dios que Él me cambió. Doy gracias a Dios que Él transformó mi vida. Doy gracias a Dios que Él hizo todo diferente. Por eso, mis amados hermanos, cuando usted es bendecido, habrá quien se ponga celoso. Y cuando está celoso puede esperar cualquier cosa en su contra. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado. En este caso lo metieron en la cárcel. A usted le pueden pinchar la goma, le pueden tirar aceite o sal en la puerta de su casa, le pueden tirar huevos podridos, le pueden tirar tierra del cementerio con magia, con macumba, con quimbanda, con umbanda, con toda la banda que quiera. Pero usted tiene la sangre de Cristo que le cubre de todo mal. ¡Aleluya! A veces nos ahogamos en un vaso de agua. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Nada, ore a Dios, espere. Sí, pastor, pero espere. ¿Qué hemos aprendido? Que Dios siempre llega en el momento justo. Nunca y nunca. ¿Cuándo llega? Así que tranquilo, tranquilo. Ay, pastor, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, tranquilo. Si el problema es comida, Dios pan y agua le va a proveer, no se aflija. Pan y agua le va a proveer. Pero Dios no le va a dejar faltar. Y si por ahí tiene que hacer ayuno, hágalo con oración y no porque le falte el pan. Y eso va a hacer que usted se fortalezca en su interior. Así que aquí estaban liberados de la cárcel con una misión, contar lo que Dios había hecho. Se van al templo y comienzan a hablar de Cristo. Comienzan a hablar de ese Jesús que habían crucificado hacía pocos tiempos. Comienzan a decirle a la gente, mire señores, aquí hay una sola verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo fue sepultado, pero Jesucristo salió de aquella tumba con toda la vitalidad y con toda la fuerza, vivo, suelto de los dolores de la muerte. ¿Usted cree que es casualidad? No. ¿Sabe por qué Jesús resucitó? Primero, para certificar su victoria. Segundo, para darnos a nosotros esperanza. Porque vio que por ahí algunos dicen que después de esta no hay nada más que hacer, después de esta vida no hay otra cosa. Y yo digo que está equivocado. Porque cuando se termina nuestra vida terrenal, comienza una vida eterna en Cristo Jesús. Ah, sí, ¿y cómo sabe? Porque si Jesús resucitó y vive sentado a la diestra de Dios Padre, como lo leemos en las Escrituras y como lo confesamos con nuestras bocas, la Biblia dice que Él se fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros que creemos en Él, también estemos allá. Ahora, ¿usted quiere estar con Jesús? ¿Usted quiere vivir por la eternidad al lado de Cristo? Entonces tiene que ser un creyente, un cristiano. Ay, pastor, pero ¿cómo hago con los problemas que me vienen? Nada, no haga nada. Espera en Dios. Sí, pero mire que no se preocupe por lo que se tarda. Nunca va a llegar tarde, nunca va a llegar temprano, va a llegar en el momento justo. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de la verdad incorporada y nos dejamos inundar por las emociones. Ay, yo siento que me parece que de esta no salgo. Me parece que no hay futuro para mí.
Me parece que me voy a quedar soltero o soltera toda la vida. Tranqui. Que no es el fin del mundo. Hay tantas otras cosas para hacer. Preguntémosle al Señor, Señor, a mí me gustaría, pero ¿qué tenés pensado vos para mí? Repito, a veces nosotros decimos, Señor, a mí me gustaría, la verdad que esto me gustaría, pero a ver, ¿qué tenés pensado vos para mí? Y a lo mejor lo que Él tiene pensado para mí es totalmente diferente a lo que yo quisiera. Y si le decimos, sí Señor, lo que vos tenés pensado para mí es mejor de lo que yo quisiera, entonces ¿sabes qué? Hacémelo entender para que tenga paz, para que no me angustie más, para que no me aflija más, y entonces empiece a mirarte a vos, Dios, Jesús, y pueda interpretar, entender lo que vos tenés para mí y pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Sabe qué va a pasar? Va a tener paz, va a tener tranquilidad y va a tener alegría de la vida. Sí. Ay, pastor, usted porque no, ningún por qué. Si ustedes y yo hemos aprendido a confiar en Dios y a esperar en Dios, no se desespere. La prueba, la adversidad, el problema puede ser grande, terrible, inmenso, imposible de superar. No se angustie. ¿Cómo hago? Mire al Señor. Ore. Pero que no me sale. Bueno, va a tener que salirle. La oración más corta que está registrada en la Biblia tiene 2 palabras. ¿Sabía eso? La oración más corta que está registrada en las Escrituras tiene apenas 2 palabras. ¿Sabía eso? ¿No? ¿Quiere que se la diga? ¿Se acuerdan cuando Jesús vino caminando sobre las aguas al encuentro de sus discípulos? ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Qué dijo Pedro? ¿Sabes qué? Si tú eres el Señor, hace que yo vaya caminando también sobre las aguas. ¿Y Jesús qué le dijo? Vení. Vení. Y sabe que a veces somos tan corajudos en aceptar los desafíos y cuando nos metemos en el desafío, ¡ja!, nos inunda el miedo. ¡Ay! ¿Dónde me metí? ¿Qué es lo que hice? ¡Uy! Le pasó a Pedro. Porque aceptó el desafío, se salió de la barca, vio que el agua estaba dura bajo sus pies, empezó a caminar, ¿y qué es lo que vio? La ola que se levantó. ¿Y se empezó a qué? ¿Y qué dijo Pedro? ¡Señor, sálvame! La oración más corta. No hizo falta muchas palabras, solo 2. ¡Señor, sálvame! Y Jesús, tendiendo la mano, lo levantó y lo puso en la barca. Así que, hermanos, si su situación es muy complicada, muy difícil, si su prueba, su adversidad, su condición es imposible de explicar y no tiene ni ganas de orar, acuérdese de 2 palabras: Señor, sálvame. Señor, ayúdame, si no quiere decir sálvame. Y cuando ustedes y yo ponemos en movimiento esa oración, créalo que Jesús va a intervenir en su vida. No lo dude, no lo dude. Entonces, cuando el Señor interviene y empezamos a compartir con la gente las experiencias vividas, los celosos se tienen que guardar sus celos. Porque claro, sigue diciendo el texto que fueron a buscar a estos presos a la cárcel para traerlos para que den explicaciones, y ¿sabe qué? Se encontraron con que no estaban. Las puertas cerradas, los guardias paraditos, pero los presos no estaban. ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Nadie escuchó nada? Pero por ahí viene alguien y le dice: oiga, ¿sabe qué? Los que estaban presos están en el templo. ¿Qué?
Están en el templo. ¿En el templo? Sí. ¿Y qué están haciendo? Mire, los que estaban en la cárcel, versículo 25, están en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Enseñaban al pueblo. ¿Qué es lo que yo les dije recién? Cuando Dios me da la victoria, cuando el Señor me permite superar, cuando el Señor me permite salir de la adversidad, ¿qué hago? Comparto la experiencia. Le digo a la gente, amigo, ¿sabes qué? Yo estaba en esta situación. Invoqué al Señor, oré al Señor, le grité por ayuda, el Señor me liberó y ahora te estoy contando a vos que tenés el mismo problema. Orale al Señor, rogale al Señor, pedile al Señor, tenés fe en el Señor. Ay, pero todo con el Señor. Si encontrás otro método que sea tan efectivo como la fe en Cristo, compartímelo. Pero hasta el día de hoy no encontré nada que sea tan efectivo como esto. Y si usted encuentra algo, me lo cuenta. Pero yo les cuento a ustedes que efectivo como lo que dice la palabra, no hay nada. Solamente que a veces nos olvidamos de esa verdad incorporada. Porque la verdad incorporada la tenemos presente cuando todo va bien. ¿Usted se preocupa por comprar el pan? Ni piensa. Porque sabe que en la alacena tiene. Ni piensa. Si tiene que comprar las milanesas porque sabe que del otro día guardó 4 en el freezer. Ni piensa. Si tiene agua en el tanque porque a la mañana usted abre la canilla y sale el agua y llena la jarra, le pone en la heladera para que esté fresca para el mediodía. Ni piensa. ¿Cuándo piensa? Cuando abre la heladera y no están las milanesas. Cuando abre la alacena y no está el pan. Cuando abre la canilla no... cortaron el agua, ¿viste? Cortaron. Pero mira, yo pensé que tenía 4 milanesas y no las tengo. Y mira la hora que es, son las 2:30 y tengo que hacerle la milanesa a los chicos para ir a la escuela. Y entonces se transforman en un torbellino, en un tornado. Al súper, de vuelta a la cocina, el sartén, corta la papa, pelan, ponen la mesa. Y ya pide ayuda, anda a preguntarle al de al lado, al vecino, si le quedó agua, porque acá no tengo agua, no sé qué pasó. Cuando venga tu padre le pregunto, le digo que se fije, pero anda a pedirle una jarra de agua. Eso no es mi imaginación nada más. Frente a la adversidad, en un momento, como que nos entra la desesperación. Pero hermanos míos, si ustedes y yo compartimos lo que hemos recibido, más de uno se va a dar cuenta y va a decir, che, aquel al que le teníamos envidia, aquel de quien estábamos celosos, están liberados de su adversidad, de su problema, de su situación, y le están contando a todos lo que les pasó. No me diga. ¿Los presos están en la calle? Sí, en el templo. ¿Los presos están hablando de Jesús? Sí. Esto se está poniendo serio. Vayan, tráiganlo, pero con cortesía. ¿Cómo dice? Entonces el jefe de la guardia, versículo 26, con los alguaciles, fueron a buscarlos y los trajeron ¿cómo? Sin violencia. ¿Por qué? No eran sonsos. No fue cualquiera a buscarlo. Fueron los alguaciles, la autoridad. Vayan y búsquenlo, pero no así, con calma, ¿vio? Nada de empujarlo, nada de invítenlo a venir. Y cuando vinieron, el jefe de los religiosos, el sumo sacerdote, le preguntó diciendo, oiga, escuche, ¿no le dijimos puntualmente, versículo 28, que no enseñen en el nombre de Jesús? Eso es lo que quiere el diablo.
que no hablemos de Jesús? Eso es lo que quiere el diablo, que no le digamos a la gente, confía en Jesús. ¿Sabe cuál es el mensaje que atrapa a la gente? Y que a veces las descarrila del camino. Escuche bien lo que voy a decir. Porque esto que voy a decir es fuerte, es una bomba. ¿Sabe lo que usa el diablo como estrategia para sacarlo de la dependencia de Dios? ¿Cuál es tu problema? ¿Te hace falta dinero? Vení que yo te doy. Y los atrapa con una acción que proviene de la persona y no de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es tu problema? Tenés que... Ven y yo te doy una mano. Y depende de la persona y no de Dios. Y yo creo, sin lugar a dudas, que cuando ustedes y yo dependemos de Dios, Dios va a hacer que las cosas resulten de la manera más práctica y eficaz para que cada quien tenga lo que necesite. Porque si uno responde a esa invitación, vení yo te doy, es porque ese uno está sabiendo su condición y lo está invitando a que forme parte de este grupo y no dependa de Dios. ¿Necesitan más claridad sobre el tema? ¿De quién tenemos que depender? ¿A quién tenemos que clamar? ¿De quién tenemos que recibir? Ahora, cuando usted clama, cuando usted depende y cuando usted empieza a recibir de Dios, Dios sabe qué va a hacer para que usted y yo tengamos lo que nos hace falta. Pero cuando me invitan para resolver mi problema, vení conmigo que yo te voy a ayudar a resolver el problema, eso no es depender de Dios, eso es comenzar a depender de la persona. ¿Y sabe qué? Por ahí encuentran a las personas que están en situaciones muy críticas y le dibujan un panorama como que si se acercan se va a resolver todo y no dependen de Dios. Pero cuando pasa el tiempo uno se da cuenta solamente fue temporal. Pero cuando dependemos de Dios, su solución es permanente. ¿Se da cuenta cómo funciona? Por eso, mi hermano querido, acá le decían, ¿acaso no le mandamos que no enseñasen en ese nombre? Ahora han llenado Jerusalén de todas vuestras doctrinas. ¿Y quieren ustedes que seamos responsables de todo lo que está pasando? Y el versículo 29 dice, entonces los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí yo voy a concluir. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo subrayo. Y si estamos, como dije, atravesando alguna situación difícil,
alguna adversidad, alguna prueba, es porque probablemente, sin dudar, Dios está queriéndonos enseñar algo. Tengamos los ojos abiertos, los oídos abiertos, la mente dispuesta a captar lo que Dios me quiere enseñar, porque cada situación que atravesamos es para aprender algo que nos va a dar crecimiento en la vida espiritual. Por eso es que el Señor ha escrito todo esto en su palabra, para que leyendo, entendamos. Una vez entendido, lo incorporemos, y una vez incorporado, lo podamos compartir y disfrutar. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, no venimos para pasar el tiempo solamente, no venimos porque en algo tenemos que creer, no venimos para decir, bueno, hoy es domingo, tengo que ir de alguna forma a quedar bien con Dios. Usted no tiene que quedar bien con nadie, usted tiene que quedar bien con usted mismo. Quedando bien con usted mismo, usted sabe, sabemos todos lo que tenemos que hacer. Y cuando ustedes y yo estamos atravesando una situación difícil, recordemos que el Señor es el que está en autoridad. Recordemos que el Señor es quien tiene todo poder. Recordemos que el Señor interviene en nuestras vidas para que contemos a otros lo que hemos experimentado, para que también otros conozcan esta verdad que nosotros la tenemos incorporada. ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Dios libera a los oprimidos? Sí. ¿Dios sana a los enfermos? Sí. ¿Dios prospera a las familias, los hogares, las personas? Sí. Pero sobre todo, el interés mayor de Dios es que tengamos convicción de que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestro nombre está escrito en los libros celestiales, para que cuando se acabe esta vida y traspasemos a la otra, encontremos la morada que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros, para que donde Él esté y está, estemos nosotros también. Dios los bendice, va a ver celoso, le van a hacer la vida difícil, Dios va a intervenir, le va a decir, ahora estás libre, compartir lo que has recibido, obedecer a Dios es mejor que cualquier otra cosa. Incline su cabeza. Señor, en esta noche venimos delante de ti con profunda gratitud de nuestro corazón, porque estamos entendiendo cómo tú obras, cómo tú te manejas en situaciones difíciles. Queremos darte gracias, porque tú nos enseñas una y otra vez a depender de ti, a confiar en ti, a esperar en ti. Señor, yo oro por mis hermanos, si hay alguno de mis hermanos que está pasando por situación difícil, en lo emocional, en lo psíquico, en lo familiar, en lo laboral, económico, Señor, que tú puedas intervenir. Pero sobre todo, Jesús, yo te pido que si está el ánimo afectado, tú puedas intervenir para que ese ánimo sea cambiado, para que la esperanza nazca, para que la fe crezca, para que la dependencia de ti sea una realidad de tal manera que podamos ver tu intervención en nuestras vidas. Señor, oramos por aquellos que están aquí por primera vez, que si aún no te han reconocido como Salvador y perdonador de sus pecados en esta noche, el Espíritu Santo caiga
con convicción y puedan decir: me arrepiento de mis pecados y quiero comenzar una nueva vida. Si estás por primera vez en esta noche, porque veo personas que las veo por primera vez y nunca le dijeron a Jesús: perdona mis pecados. Este es el momento para decir: Señor, perdóname. Habrá alguien que nunca le dijo a Jesús: perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, quiero cambiar de vida, quiero tener una nueva experiencia con Dios. Veo tu mano, Dios te bendiga, la puedes bajar. ¿Habrá alguien más? Dios es fiel y Dios es verdadero. Ahí donde estás, toda la iglesia con su cabeza inclinada, ahí donde estás, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta noche entrego a ti mi vida. Reconozco que soy pecador y necesito tu ayuda. Perdóname. Ese sacrificio de la cruz, el que tú llevaste adelante, y el éxito de esa muerte sea aplicada a mi vida. Con esa sangre que tú derramaste, limpia y lava mi alma y mi espíritu. Te recibo, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.